desde el principio. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la segunda actividad de la comunidad no ágida de Colombia. Vamos a continuar con el tema del primer estudio, que es el cuarto nivel de un estudiante de Torah a cargo del More Daniel. Así que les doy muchas gracias. Bienvenidos a todos. More puede iniciar. Gracias. Luego, Salón Latinoamérica, bienvenidos a este shiur y vamos a ver, como dijo Viviana, vamos a ver la cuarta dimensión. Hace ya 22 días atrás, cuando vimos la clase de los 3 niveles de un estudiante de Torah, espero que lo hayan estudiado, estuvieron presentes, cuando iniciamos la primera actividad de la comunidad no ágida de Colombia. Y habíamos tocado este tema y había dado mi palabra, no tanto a Viviana como al resto de la comunidad, de dar una segunda parte. Esta es la segunda parte, que es el cuarto nivel, más allá de los 3 niveles. Entonces, para aquellos que no estuvieron, vamos a repasar, vamos a refrescar nuestra memoria, hablando de lo que fue los 3 niveles de un estudiante de Torah para que podamos comprender lo de hoy. En la clase pasada habíamos basado todo nuestro shiur en un midrash, en un simple midrash de unas 11 o 10 renglones nada más. Y el midrash era el siguiente. Dice que Hamán había preparado el plan secreto. Hamán había preparado un plan secreto de aniquilación, quería eliminar todo el pueblo judío en un solo día. Y había echado suerte, se había salido el mes de Adar, 14 de Adar, y pues lo llamó Pugim. Entonces dice Midrash que Hamán había preparado este plan secreto para que el pueblo judío, o la comunidad judía en Shushan, no se enterase, pero Mordejai sí se había enterado. Mordejai estaba en esos momentos en el palacio, había escuchado a Mordejai, y cuando iba por la calle, atrás iba un séquito de Hamán con los pergaminos, con los decretos para aniquilar al pueblo judío. Mordejai, dice el Midrash que se acercó a un grupo de chicos judíos, dice el Midrash, chicos que salieron del Beta Sefer, chicos que salieron de la escuela. Y Mordejai les hace la pregunta siguiente: Madeta, o sea, ¿qué estudiaste? Topli su queja, dime un pasuk, dime un versículo. El primer chico dice, yo estudié, y el texto que le da es Altigami Pajapiton, Umishad Reshaim Kitabo. Está en el Sefer Misher y los libros de Proverbios, capítulo 3, verso 25. ¿Qué quiere decir esta respuesta del primer chico? Dice, no temas al pavor repentino, no te asustes, ni a la destrucción de los malvados cuando venga. Esa fue la respuesta del primer chico. Luego Mordejai vuelve a preguntar al segundo chico, ¿a qué estudiaste? Sobre su queja, dime un pasú. El chico dijo, yo estudié y me detuve, nos detuvimos en este pasú. Un pasú que está en Yeshayahu, Isaías 8, verso 10, que lo decimos en la tefilá. Utsuetza betufada budabach, Beloyakun y Manuel, que armaron planes y no va a pasar, hablaron y va a ser anulado, porque con nosotros, no Immanuel, con nosotros está Hashem, con nosotros está el Eterno. Luego vuelve a preguntar Mordejai, madre al tercer chico, sobre su queja, no que estudiaste, dime un pasú. El tercer chico dijo, yo estudié y nos detuvimos y meditamos, y nos da un texto siguiente que está en mismo también en Isaías, capítulo 46, del verso 4. Dice, Beat Tina Anihu, Beat Seba Ani Esbol, Ani Asiti, Va Ani Esa, Va Ani Esbol, Mamalet. También, hasta la ancianidad, yo soy el mismo, y hasta la vejez, yo cargaré con vosotros. Yo lo he hecho así, y yo lo seguiré llevando. Yo colgaré con vosotros y os libraré. Continúa el Midrash diciendo, cuando Mordejai escuchó esto, haciendo referencia a la respuesta, sobre todo del tercer chico, dijo, me dieron noticias, me dieron buenas noticias. Misguni besobot tobot. Y dice el Midrash que Mordejai se alegró.
Amán, que estaba atrás, escuchó todo y dijo a sus séquitos, a sus seguidores, a los primeros que voy a agarrar serán a estos chicos. Ese fue el Midrash. Luego habíamos dado la explicación de estos tres niveles que representan estos tres chicos con su respuesta. Entonces, Mordejai tomó un chico, y el Hasidú que vamos a explicarlo, cuando Mordejai tomó al primer chico y le dijo un pasú, y luego tomó al chico y le dijo, hoy estudiamos en la escuela y me detuve en este pasú, que significa que este estudió más que el primero. Y el tercero, que estudió, se detuvo y meditó, hizo más desarrollo, hizo un desarrollo más profundo. Por lo tanto, habíamos aprendido que el primer nivel del primer chico con su respuesta es una emuná básica, una fe básica. ¿Por qué? Porque no hay nada de explicación. No hay explicación de por qué no hay que temer. No desarrolla. Simplemente dijo, no, no temas el temor arrepentido. Nada más no hay que temer. ¿Por qué? Bueno, la Torá, el libro, las escrituras dicen simplemente no hay que temer, no hay que tener miedo. Porque habíamos hablado que este primer nivel se le refiere a esta fe básica. Son aquellos que gustan de estudiar libros de Muná, ¿no? Libros de fe, libros de Musar, de ética judía, etc. El segundo nivel, que es el segundo chico, que era un poco más sofisticado que el primero, analiza más la situación. Y el texto que menciona dice, hay planes, hay propósitos, hay una situación, y él se detiene, compara otros textos del Tanaj y compara otros textos de la Torah escrita más avanzado. Y explica sobre todo su emuná, explica su fe. A diferencia del primero que solamente tiene la fe, pero este le explica, la argumenta, la defiende, y como la defiende diciendo, y Emanuel, porque Dios está con nosotros, porque con nosotros está Dios. El tercer nivel es la razón de la fe básica, que hago un paréntesis, ¿no? Que el chico, el primer chico, había nombrado un pasuk del libro de Mishlei, de Proverbios, y sabemos que el libro de Proverbios es Musar, es emuná, es ética. Mientras que el segundo chico ya va más avanzado porque está nombrando un libro profético de los profetas, que es, y Yeshayahu, uno de los libros más profundos, ¿no? En este caso del Tanaj. Y el tercer chico que representa este tercer nivel, ¿no? Que no solo tiene la fe básica, que no solo se detiene en los textos para meditar, no solo que medita, sino como está escrito en la Torá, sobre todo en el libro de Josué, no meditarás en la ley, en esta ley, de día y de noche. Entonces, en el tercer nivel está todo el estudio del Talmud, lo que dice el Midrash, lo que dice la Megabá, lo que dice la Mishnah, no el Shulchan Aruch y todos los libros. Y sobre todo el texto que menciona, dice hasta la ancianidad, es porque estudia para la vida, no estudia para el momento, no estudia para el hoy, no se está preparando para toda su vida, una vida de estudio de Torah. Entonces entiende lo cotidiano de la naturaleza, entiende lo que en este caso mortifica, pero que ve a Dios que está por encima de todo eso. Dios es el que mueve todo eso, es una persona que ha conocido a Dios. Bien, esto era el resumen de lo que fue la clase de estos tres niveles que representan, como vimos en la clase de ayer, que hablamos sobre la cuenta del Homer, y habíamos hablado de la Sefirot, que representa la Jochma, ¿no? La Binah y el Dad. Pero si ustedes se dieron cuenta, hay un cuarto personaje en este Midrash, más allá de Amán nos interesa en realidad, pero que era el profesor, que era el Moré, que era el maestro, el rabino de toda la colectividad, que es el que hace las preguntas. Y ese es el tema de hoy que nos vamos en este caso, a detener, porque es el personaje de Mordejai. Mordejai representa este cuarto nivel. El número 4 en hebreo es la letra Dalet, obviamente la cuarta letra en el alefato, pero Dalet significa puerta. Hay un cuarto portón, por decir una cuarta puerta, en el cual se puede ingresar, incluso estando en uno de estos tres niveles. Una puerta que uno puede entrar momentáneamente y luego salir y regresar a su nivel. Y por lo tanto, esta cuarta dimensión, a pesar de ser una de las dimensiones muy elevadas, se puede ingresar. Y el texto, o todo el shiur que vamos a explicar hoy, está en un texto muy conocido, que es el texto de Megilá Esther, del capítulo 2, verso 5. Si lo pueden subir y poner en pantalla, por favor, de ahí vamos a basar todo nuestro shiur de hoy. El shiur pasado lo habíamos basado en un midrash, en un solo pasú. También, obviamente, con lo que dice
el Midrash, con lo que dice la Gemara y sobre todo con lo que dice Hasidut. Si pueden subir el texto, la primera imagen. Bien. Si gustan lo pueden anotar, ¿no? Escríbenlo porque ahí vamos a pasar todo, vamos a retirar la imagen después. Me gustaría que ya lo tengan también en sus hojas. El texto está, como les dije, está en Megilat, ¿sí? En el rollo de Esther, significa Megilat, lo leemos en Purim. Y el texto dice en hebreo, y letra por letra, palabra por palabra, vamos a ir desmenuzando, que todo eso tiene un significado. Dice así la Megilat, Ish Yehudi, Haya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. Nuevamente, Ish Yehudi Haya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. En español, quiere decir que había un judío, un varón judío, Ish Yehudi. Allá significa que había, el pasado del verbo ser está. B, Shushan Abigá, Shushan sabemos que es la capital. Shushan es la ciudad, la capital del imperio persa. La palabra Abigá significa capital. Shushan Abigá, es decir, en Shushan la capital. Ushmo y su nombre, Ushmo Mordejai. Era Mordejai. Luego dice que era Ben Yair, que Mordejai es hijo de Ben Yair. Ben Shimi, Ben Kish. La palabra Ish Yemini significa que era un hombre, un varón del linaje de Binyamin o del linaje de la tribu de Benjamín. Entonces, nuevamente les insto a escribir el texto porque ahí vamos a hacer todo. Ahora sí, la Gemara pregunta lo siguiente. ¿Por qué el linaje de Mordejai dice que era hijo de Yair, dice que era hijo de Shimi, y que Shimi era hijo de Kish, del linaje Binyamin? La Gemara pregunta, si queremos decir el linaje, la genealogía de Mordejai, digamos todos, o sea, toda su descendencia, en este caso su ascendencia. Aquí solo vemos, la Gemara se enfatiza, aquí solo se eligió 3 nombres, Ben Yair, Ben Shimi y Ben Kish. ¿Por qué no dice lo demás? O sea, si queríamos decir el linaje, digamos todos. Aquí solo se eligió 3 nombres que son parte, nada más, que son una parte de todo el linaje de Mordejai hasta llegar hasta Abraham Avinu. No aparece en la Megilá, no aparece todo el linaje. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo quisiera hablar del linaje de Moshe, y así está en la Torá también, yo tendría en la Torá está escrito que Moshe era hijo de Amram, y que Amram era hijo de Kehat, y Kehat era hijo de Levi, y Levi que es hijo de Jacob, Jacob que es hijo de Isaac, Isaac que es hijo de Abraham Avinu. Ahí ya dije todo el linaje de Moshe. Además de todo esto, hay algo raro en esta genealogía. ¿Por qué paró justo en Kish? ¿Por qué no siguió avanzando? Y es más, la Gemara también enfatiza en este punto, ¿no? ¿Por qué precisamente en Kish? Y más bien aquí dice que Shimi no es hijo de Kish, porque el hijo de Kish en realidad, sino que era hijo de Geirá. O sea, hay un salto generacional. En este caso, la cronología de oro hizo que Mordejai es hijo de Yair, que es hijo de Shimi, que es hijo de Geirá, que es hijo de Kish. No aparece Geirá en esta genealogía que trae la Megilá. Por ejemplo, si yo quisiera decirles el linaje de Efraín, hijo de Yosef, hermano de Menashe, quien nació en Mitraim, en Egipto, si yo les dijera que Efraín es hijo de Yosef, y Yosef es hijo de Jacob, y Jacob hijo de Abraham, todos me dirían, ve, se salteó una generación completa. No dijo Isaac. Todos sabemos que Jacob es hijo de Isaac, que Jacob no es hijo de Abraham.
Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que hay un error? Al decir, en realidad, por lo tanto, lo que la Gemara quiere enseñarnos es que este pasú, que este versículo no está para decir el linaje de Mordejai, sino que hay una intención detrás con respecto a Mordejai. Luego también la Gemara hace otra pregunta. Dice, porque se menciona, comienza el texto diciendo Ish Yudí, o sea que es de la tribu de Judá. Pero al final del texto, al final del pasú, dice Ish Yemini, o sea que pertenece a la tribu de Benjamín. Entonces pregunta la Gemara, ¿en qué quedamos? ¿Mordejai era de Judá o Mordejai era de la tribu de Benjamín? Por lo tanto, nuevamente refuerza Jajamín diciendo que este pasú en realidad no habla del linaje de Mordejai o de qué tribu pertenece Mordejai, sino que habla de quién era Mordejai mismo. Es decir, lo que nos quiere explicar aquí es que se quiere hablar de las virtudes, de las cualidades que tiene Mordejai. Entonces, no está hablando de quién es hijo de quién. Ahora sí, podemos volver a quitar la imagen. No siempre la palabra Ben Jair o Ben, o en el caso de mi apellido, Ben Fion, ¿no? Nos quiere decir que es hijo de, no, hijo de, no siempre. Por ejemplo, en el libro de Shmot, también está en Agadá de Pesach, nosotros decimos Enarnu Bene Jorim, ¿no? La palabra Ben Jorim significa literalmente hijo de la libertad. Entonces, cuando en la Torah está escrito y en la Agadá está escrito, no, Anachnu Nehorim, no significa que somos hijos de la libertad, no, es un adjetivo. Nehorim significa libre. Nuevamente, no necesariamente significa hijo de, sino que es para dar un adjetivo, una cualidad. Lo mismo, por ejemplo, con las palabras bar mitzvah, con las palabras bat mitzvah, para los varones y las mujeres respectivamente. O sea, cuando los varones cumplen 13 años, nosotros los llamamos bar mitzvah. Y cuando nuestras hijas cumplen 12 años, nosotros le decimos que es una bat mitzvah. ¿Qué significa bar mitzvah y bat mitzvah en arameo? Significa hijo de la mitzvah. Pero yo no le estoy diciendo que mi hijo es el hijo de la mitzvah, sino que en realidad esta persona es mesuberet, es una persona que está encomendada y está ordenada a cumplir las mitzvot a partir de esa edad. No es el hijo de la mitzvah, no, es el que está ordenado para cumplir la Torah de ahora en adelante. Él es responsable por cada uno de sus hechos. Cuando llegan a la edad de 13 los varones, cuando llegan a la edad de 12 las mujeres. Lo mismo, hay un pasaje, hay un pasuk en Isaías. Keren ben Shemen. Ahora, Keren significa campo. Ben Shemen, sabemos que Ben significa hijo y Shemen significa aceite o olivo. ¿Qué quiere decir el texto? El texto quiere decir que había un campo que era hijos de los olivos, o un campo hijo del aceite, no. Ben Shemen, en este contexto, quiere decir simplemente olivos. Un campo de olivos, ni nada más. Por lo tanto, este pasú que he traído de Megilá Esther, el capítulo 2, el verso 5, habla de las virtudes de Mordejai. Y justamente, precisamente, son estas virtudes que hemos mencionado, son las que abren este portón y nos hacen ingresar a esta cuarta dimensión. Jamín explican y comienzan a explicar por qué está escrito Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish. Ben Yair, como dice el texto, dice Jajamín, Ben Sheir Einechem, She Israel Betifilato. ¿Qué quiere decir Ben Yair? Que iluminó los ojos de Israel con su tefila, con su plegaria. Entonces Yair viene de iluminar. ¿Qué es Ben Shimi? Como está el texto escrito, dice Jajamín, Ben se llama Hashem Betifilato. Que Hashem escuchó, de ahí viene la palabra Shimi, de escuchar, Shema Israel, por ejemplo. Que Hashem escuchó, en este caso, su plegaria, Betes Filator. ¿La plegaria de quién? La plegaria de Mordejai. ¿Qué es Ben Kish? Dice, no es que Hashem, no es que Hashem le dio un kiss, le dio un beso, ¿no? En inglés también la palabra es muy parecida, es kiss. No es que Hashem le dio un beso a Mordejai. No, Ben, en realidad el texto comienza Jamín, Ben Sheikish, Bedaltot Rahamim, Benithaku. Que Mordejai
había golpeado, eso significa kish, golpear, no de dar un golpe, como es la palabra makar, no es makar. Kish es golpear, llamar a la puerta, porque Mordejai golpeó, hizo un kish, las puertas de Rajamín, las puertas de la compasión, las puertas de la misericordia, y estas se abrieron, Benit Haku. Estas son las virtudes de Mordejai, el judío. Ahora hay que ver por qué golpear, queremos tener en este último para que podamos entender el resto de arriba para abajo, o de abajo para arriba, perdón. ¿Por qué golpear tiene que ver con las puertas de Rajamín, con las puertas de misericordia, con las puertas de la compasión? ¿Por qué? Porque cuando una puerta está cerrada, tenemos que golpear, tenemos que tocar. Porque si la puerta está abierta, obviamente no hace falta golpear. Si una puerta, en este caso estamos hablando de una puerta del cielo, no un delet del cielo, una puerta del cielo, no es de manera injusta, que Dios cierre una puerta injustamente. Si en el cielo se cierra una puerta, es porque esa puerta, la puerta desde la óptica del Shammai, la óptica del cielo, tiene o debería estar cerrada. Hay una razón, hay un motivo, hay un porqué. No es de manera injusta o de manera arbitral que Hashem Shalom cierra las puertas. Por eso es que Mordejai rezó por Rahamim. Y lo vimos en la Megilá Esther, que cuando Mordejai se enteró de la Getzerá, cuando Mordejai se enteró del decreto de Hamán, ¿qué hizo Mordejai? A pesar de que había escuchado buenas noticias de estos tres chicos que salieron del Bet Sefer de la escuela, él comenzó a llorar, comenzó a clamar, comenzó a gritar, se vistió de arpillera, de saco y puso ceniza sobre su cabeza, llamando a los judíos para que ellos vuelvan en Teshuvá. Y de paso también rezando con su tefilá, con su plegaria, para que el Eterno pueda abrir esa puerta que él había cerrado, ¿no? Para librarnos de esta tercera, para librarnos de este decreto. Pidió con compasión, pedir con misericordia. Por eso es que Mordejai rezó por Rajamín. Mordejai rezó por compasión, con su logro, con su trabajo, con su abudá, con su tefilá. ¿Para qué? Para anular este decreto. Y tenía estas tres características. Yair, que es iluminó, Shamá, que es escuchó, es decir, que Hashem escuchó esa plegaria, y Kish, que fue necesario que golpeara las puertas de Rajamín. Hay que entender por qué justamente la bondad de Mordejai, el judío, fue en estas tres áreas. Yair, iluminar, Shamá, escuchar, y Kish, golpear con las puertas de Rajamín. Y para entender esto, tenemos que ir al inicio del pasú. ¿Por qué? Porque hay que entender por qué el texto comienza diciendo Ish Yehudi. Y no solo dice que Ish Yehudi allá, que se encuentra donde en Shushan Abirá, en la capital, en la ciudad de Shushan, que es la capital. Y Shushan Abirá representa lo que es el Galut. Shushan Abirá, donde estaba la gran mayor de la comunidad judía, ¿no? El grueso de la comunidad judía cuando fuimos deportados con la destrucción del primer templo, nos encontrábamos en ese galut y nos encontramos en ese exilio fuera de nuestras tierras. Y todo esto, ¿cuándo sucedió? Como dice la Megilá, Zman Ahashverosh, en los tiempos de Ahashverosh. Ahashverosh sabemos que es el rey de Persia, uno de los protagonistas de esta historia de la Megilá Esther. Y en los tiempos de Ahashverosh, rey de Persia, la palabra Ahashverosh viene de la palabra Shahor. ¿Y qué significa Shahor en hebreo? Shahor significa algo que es negro, algo que es oscuro. Eso es Shahor. ¿Por qué? Como está escrito, que se ennegreció, se puso negro, se puso oscuro los rostros de los hijos de Israel. Así como cuando uno pone una olla por mucho tiempo en el fuego, vemos que se queda en la parte de abajo ese hollín negro quemado. Ese es precisamente uno de los, digamos, de los estragos de estar en el Galut. Los rostros del pueblo judío estaban ennegrecidos. Entonces, por lo tanto, vivimos en esa oscuridad, en medio de la idolatría, y judíos practicando la idolatría, con razón o sin razón, interiormente o exteriormente, como lo habían estudiado en la clase pasada. Es por eso que viene el pasú, viene el versículo para decir, ¿qué es lo que hace un Ish Yehudí
un varón judío, entiéndase por Yehudí, un estudiante de Torah también, un monoteísta, que hace un Ish Yehudí en Shushan, Abirá, en Shushan, la capital, en el exilio. Que hace un Ish Yehudí cuando todo está oscuro, cuando todo está apagado, cuando todo está ennegrecido por el Galut. ¿Cuál es esa actitud de un Ish Yehudí? La clave es pararse como un Ish. La palabra Ish significa varón, significa hombre, como está escrito, Ish Geburato. La palabra Geburah, que vimos ayer también en una de las Sefirot, significa esa rigurosidad, el rigor, el juicio, la fuerza. Ish Geburato significa que un Ish Yehudí tiene que pararse con fuerza como un judío, como un Yehudí. ¿Qué es un Yehudí? Yehudí sabemos que viene de la palabra modé. Modé significa agradecimiento, pero más que agradecimiento, modé significa que aquel que reconoce. ¿Y qué reconoce un yudí? ¿Qué reconoce la palabra modé? Que reconoce a Dios. Por lo tanto, si reconoce a Dios, él se convierte en un kofer de la Bodá Sagá, que la Bodá Sagá es ajeno a toda la yadut, ajeno a todo el judaísmo. Un kofer es alguien que niega de manera absoluta y rotunda, que no deja el mínimo espacio para la duda, para la mala interpretación. Él se para y la enfrenta a la bodazaga, enfrenta a la idolatría. ¿Por qué? Porque todo tema que tenga que ver con la bodazaga, todo tema que tenga que ver con la idolatría, con el servicio ajeno, con el servicio erróneo, y eso no es parte de él. Y acepta a toda la Torah. Megillah Esther, no en perdón, en Masejet Megillah, ya en el Talmud, está escrito en la página 13, en la parte A. Dice, hay toda una discusión, una pregunta, ¿quién es un judío? ¿No? ¿Qué es un Ish Yehudí? A mí escriben, todo aquel que niega la bodazaga, todo aquel que niega la idolatría y acepta la Torah, es llamado Yehudí, es llamado judío. Y aquí quiero hacer una aclaración, ¿ok? Porque he visto muchas veces en las redes sociales, en los status de la gente que sube en Instagram, en Facebook, en su WhatsApp. También esto se basa en los que se autodominan como judíos mesiánicos, sobre todo, y algunos no ágidas también, que a veces no tienen entendido cuáles los 7 preceptos que deben seguir y quieren imitar las cosas que hacemos nosotros los judíos. Y siempre toman este texto, o mejor dicho, esta discusión que hay en la que me avanza, en el Masejet Megilá, en el Talmud, todo aquel que niega la idolatría y acepta la Torah es llamado judío. Por lo tanto, yo negué la idolatría, ahora soy monoteísta y he aceptado la Torah, por lo tanto yo soy un judío. No, no es esa la intención de Jajamín al escribir esto. Es un error cuando una persona no judía, sí, niega la idolatría, no lo negamos, sí, aceptó el monoteísmo, acepta la Torah, pero eso significa que es un judío. Yo voy a estar diciendo ejemplo que quizás con esto me van a comprender un poco mejor. Si yo le hiciera la pregunta, por ejemplo, con un paraguayo, ¿ok? Y un paraguayo, yo le pregunto a un paraguayo, ¿qué es ser paraguayo? Obviamente yo sé la respuesta, ser paraguayo o de otra nacionalidad, haber nacido en el suelo, o de padres paraguayos, o que pudo haber nacido incluso fuera del territorio de Paraguay. Y lo escribieron en la embajada donde el país donde está, y esa es, digamos, la manera más lógica de ser un paraguayo. Pero si él me responde y me dice, paraguayo es aquel que ama el guaraní, aquel que ama el escuchar, ¿no?, como suena un arpa paraguaya, ese es un paraguayo. Obviamente no se refiere, se está refiriendo a su orgullo, a sus tradiciones, que un verdadero paraguayo tiene que valorar sus tradiciones. Si le preguntas lo mismo a un argentino, ¿qué es ser un argentino? El argentino me va a decir, es aquel que toma un mate por la tarde, no bebe en su mate con su bombilla y disfruta de un asado. Eso es ser argentino. O si le pregunto a un colombiano, el colombiano va a decir, ¿quién es colombiano? Bueno, colombiano es el que disfruta unas arepas y un buen tinto, ¿no? Tinto le llaman el café. Ese es un colombiano. O que un peruano me diga, ¿qué es ser peruano? Peruano es aquel que come un ceviche con ají, con bastante ají, con harto ají, como dicen allá en Perú. La pregunta es, si yo, que soy extranjero,
me gusta el arpa paraguaya, me gusta el mate argentino, o un asado argentino, o me gustan las arepas de Colombia, o el tinto de Colombia, o me gusta, qué sé yo, el ceviche con harto ají. No significa que yo soy argentino, significa que yo como israelí soy colombiano, no. Simplemente están aclarando el orgullo, ¿no? Las cosas autóctonas, el amar lo propio. Entonces, cuando Jajamín escriben quién es Yehudí, el Yehudí puede ser, incluso dentro de nuestro pueblo, hay muchos, ser judío va más allá de vestir blanco y negro. Ser judío va más allá de vestir una kippah o un sombrero, o asistir incluso a la sinagoga todos los Shabbat. Ser Yehudí es mucho más que estar inscrito en un partido sionista en su ciudad, o que haya hecho aliyá, va más allá de ser Yehudí. O porque sus ancestros son jajamín, son talmudistas y rabinos, va más allá que todo eso. ¿Quién es un judío? Un judío es el que niega idolatría, que no coquetea con la idolatría. Un judío de verdad, así como dijéramos, ¿no? Aquel que come ceviche con ají. Un judío es el que acepta toda la Torah. Porque lamentablemente hay judíos que coquetean con la idolatría. Lamentablemente hay judíos que no aceptan toda la Torah, solamente parte de la Torah. Los que les gusta además la Torah, hay ciertas cosas que no, lo rechazan, no, que son los de los jajamín, no es todo. O aceptan la Torah escrita y dejan de lado la Torah oral, o dejan todo el lado de la Kabbalah. No, es que acepta toda la Torah. En ese lenguaje, con este ejemplo, quiero decir lo que significa en realidad lo que está escrito en Megilat Esther, perdón, bueno, el mensaje de Megilá en la página 13. No quiere decir que un no judío puede malinterpretar diciendo yo de idolatría, como les dije, o etcétera, Torah, es que ahora yo soy un yudí. No, ahí no va lo que quiere el sentir de Jajamín. Entonces, volviendo a Shibur, ser yudí en realidad, ser un estudiante de Torah, es ponerse en la actitud, en esa actitud de no arrodillarse, y en esa actitud donde él no se inclina ante Amán. No, esa es la actitud que hay que tomar. ¿Dónde? En Shushan Abirá, en el exilio. No en Jerusalén, no en Jerusalén, la ciudad santa, porque es fácil ser judío en Jerusalén. Tenemos el Betamigdash, estaban los korbanot, las ofrendas, los holocaustos, y veíamos a los kohanim, a los levitas, y se respiraba santidad con las festividades. Fácil ser yehudí en Jerusalén. La verdadera actitud de un yehudí se muestra allí, pararse firme contra idolatría, abrazando la Torah en Shushan Abirá, en la capital, allí en el exilio. Como yo siempre les digo, es fácil ser monoteísta, es fácil ser Bein Noach, es fácil ser yudí, no sé, cuando estamos en medio y reunidos en un estudio de Torah, en la sinagoga, donde debemos demostrar que en realidad somos monoteístas, que somos creyentes en Hashem, cuando nos paramos firmes frente a la idolatría en nuestro país, cuando nos paramos frente a la idolatría, cuando abrazamos la Torah, los principios de la Torah, allí en la universidad, en el laburo, en el trabajo, en el colegio, donde estés, en el súper, en el autobús, en el tren, allí es donde uno demuestra, donde uno se para firmemente, que está con todas las cosas claras de quién soy, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como judíos no pedimos permiso para ser judíos. No pedimos permiso. Y nunca vamos a pedir permiso. Puedo ser judía, puedo trabajar, puedo hacer Shabbat, quiero reunirme, puedo celebrar mis fiestas. No, tenemos permiso nosotros para ser judí en Shushan Abirá. Y lo mismo nosotros le decimos a ustedes, los noágidas. Ustedes no tendrían por qué pedir permiso para ser un Bnei Noach. En lo personal, cuando yo radicaba en Perú, yo he perdido varios laburos, ¿okay? Desde que hice Teshuvá. Antes no lo era, pero cuando hice Teshuvá comencé a trabajar en una compañía y obviamente comencé a vestir blanco y negro. Todavía no usaba sombrero, pero sí mi kipá, sí. Me decían, esto no va, no es el uniforme de la compañía, tienes que usar otra ropa, no aceptas, bueno, tendrás que dejar la laburo. Bueno, quería dejar la laburo. Yo no tengo por qué pedir permiso para hacer un yodí. Cuando mi hijo Yudá cumplió, no, antes que esto, también en otro laburo me habían dicho que tendría que venir los Shabbat, los sábados en la mañana, que eran los días que había más movimiento comercial, trabajaba para Telefónica, Movistar. Me dicen, tenés que venir, Daniel, tenés que venir los sábados. Digo, yo no puedo, soy judío, yo no puedo trabajar en Shabbat.
más bien viernes en la noche, yo termino mi laburo, trabajo, hasta antes de las 6, antes que anochezca. Si me gusta, yo puedo venir domingo. Y iba los domingos a trabajar. Pero el domingo, como era un día, bueno, allá en Perú y en el resto de Latinoamérica, ¿no? Un país cristiano, valora mucho el domingo, es un día de descanso de ellos. No hay mucho movimiento, la gente está más con la familia. Entonces veían improductivo en la empresa, en la compañía, si yo fuera los domingos. ¿No? Queremos verte aquí en los Shabbat. Si no venís el Shabbat, mejor no vengas la próxima semana. Y eso sí, amigo, yo no tengo por qué pedir permiso. Cuando mi hijo cumplió los 8 días de nacido, nació mi hijo, y estaba por cumplirse los 8 días de nacido, en la ciudad donde nosotros vivíamos, no había Moel, teníamos que ir a la ciudad de Lima, en la capital, y teníamos el Moel que practica la circuncisión, que estaba toda la comunidad. En la ciudad donde yo vivía solamente había una casa de judíos, de mochileros, y yo también trabajaba con mochileros israelíes. No era una sinagoga. El líder de esta comunidad no era Moel, no podía ser, y yo tampoco era Moel como para hacerle o someterle a mi hijo a una circuncisión. Obligatoriamente teníamos que ir a la ciudad de Lima, donde estaban todos los Moelim, ¿no? De Javán, de la sinagoga de 70. Viajé a Lima con mi esposa, llevamos a mi hijo días antes, viajamos 3 días antes. Yo no pedí permiso porque no me negaban, no me querían dar permiso, no, tenés que estar aquí, que no, necesitamos, etcétera, etcétera. Y por más que le explicaba que es nuestra costumbre, tradición, circuncidar a nuestros hijos, y yo tenía que quedarme unos días más porque no iba a circuncidar y el mismo día tomar el vuelo y viajar. Tenía que permanecer unos días más en Lima, Virá, en Lima, la capital, en ese Chuyán. No, Paso el Salón, Lima es una ciudad hermosa, no se compara a Chuyán, no, ciudad de Malta, Lima no. Entonces, fui, circuncidé a mi hijo, me llamaron y me dijeron, bueno, Daniel, mejor no vengas. Entonces te quedaste allá en Lima, no tengo por qué pedir permiso para estar ahí. Lo mismo le digo a ustedes, no, Agida, no tienen por qué pedir permiso tienen que para ser Neinoaj, tienen que pararse firmes en ser un Neinoaj. Una ocasión, una, uno de mis alumnos, no Ágida también, me escribió por WhatsApp, no voy a decir su nombre para mantenerlo en reserva. Me dijo, Mohamed Daniel, tengo un problema, ¿lo puedo llamar? Wow, estaba en clase, le digo, dame unos minutitos porque nosotros de clase y clase con los rabinos nos dan un break para ir a tomar un café, para ir a los servicios higiénicos. Eran casi ya las 9:30, a las 10 hay un break, ahí aprovecho y te llamo, ¿vale? Okay. Terminan las 10 de la mañana y estaba preocupado porque en Perú eran como las 3 de la mañana. Entonces debe estar muy preocupado, muy angustiado. Entonces lo llamé, le dije, a ver qué pasa, contame. Digo, me dice, yo tengo un problema, yo soy noágida, mi esposa no es noágida, además mi esposa es cristiana, protestante, evangélica, y por más que yo hablo con ella y le explico y le digo que soy noágida, ella siempre como que me obliga a ir a su congregación, porque si no se molesta conmigo, no me habla, no se enoja, y ya no es necesario que lo diga, pero ya sabemos en qué parte, en qué situación las mujeres atacan cuando están molestas. No nos permite cumplir su deber conyugal, etc. ¿No? Y de verdad no sé qué hacer. Digo, bueno, no tenés que pedir permiso para hacer Ninoah. Le dije, vos tenés 7 mitzvot. Solo 7. Voy a tomar 2 de ellos, te voy a dar unos ejemplos, y vos mismo sacas tu conclusión. De los 7 mitzvot que vos tenés, voy a tomar 2. No robar y no matar. Si tu esposa te dice, mira mi amor, acompáñame a robar, ¿no? Hay un banco que he visto o una tienda que he visto y dejan la caja registradora a cierta hora, no la ven, quiero que me acompañes. Y si no me acompañas, me voy a molestar con vos. Yo le digo, ¿vos la acompañarías a robar? No, mujer. Con la otra mitzvah, de no matar. Si tu esposa te dijese, mira mi amor, la vecina del lado no me cae, no me la banco para nada, así que le quiero matar, le quiero dar vuelta. Por favor, acompáñame
vamos a matarla juntos, así vas a demostrar que me ama, ¿no? Etcétera, etcétera. Y si no has comido, me voy a molestar con vos. Bien, te vas a someter a hacer semejante barbaridad de matar a alguien y ganarte una prisión de una condena de más de 25 años de donde vos vivís. No, moré, no la harías. Entonces, de las 7, de estas dos no la harías. Y de las siete amigos que ustedes tienen, no, todos están en el mismo nivel. ¿Por qué permitís que con respecto a la idolatría, si se te puede chantajear? ¿La acompañarías a robar? No, more. ¿La acompañarías a matar? No, robé. Si dijeran, vamos a blasfemar juntos contra Shen, ¿lo comerías? No, que vamos a ir en contra de las Cortes de Justicia, no. Entonces, ¿por qué precisamente en el tema de idolatría vos sí tienes que hacerle caso y vas a su congregación? El asunto es que se puso firme, y dijo, no voy a ir, y no fue, y no iba, aún sigue casado, ¿no? Aún la esposa poco a poco está comprendiendo, ¿no? Que no lo puede dejar porque no va a la iglesia, obviamente, tiene que respetar también. Entonces, muchas veces ustedes están en Shushan Abija, están temerosos, ¿no? No se paran firmes, que si puedo ir a la congregación, no, no voy a entrar, voy a estar afuera, o si puedo estar con una chica que es cristiana o con un chico que es cristiano, ¿no? Empiezan a coquetear con la idolatría. Esa no es la actitud en esta dimensión, en la dimensión de ser un Ish Yehudi. Un Ish Yehudi es un kofer, uno que se para firmemente y niega la idolatría y abraza toda la Torah. Eso no va conmigo. Todo tema que va en contra de la idolatría, todo tema que va en contra de la Torah, eso no es mi tema, no me interesa. Ahora la pregunta es, ¿cómo se trabaja esta actitud de ser un Ish Yehudi? Y para trabajar este tema de cómo uno puede ser un Ish Yehudi, un estudiante real de Torah que se para frente a Amán, en Shushan Abigan, en el Galut, ahí donde todo es oscuro, donde todo es negro, tenemos que ser Ben Yair, tenemos que ser un Ben Shimi, tenemos que ser un Ben Ish. Primero, Ben Yair. Habíamos hablado que Ben Yair, la palabra Yair viene de Or. Yair, Meir, significa iluminar. ¿Por qué? Porque el primer problema que hay en el Galut es que en el Galut hay José, es que en el Galut hay oscuridad, que las cosas no están claras, que las cosas están oscuras. El primer problema es que no se ve, el primer problema es que hay confusión, todo eso representa la oscuridad. Y por lo tanto, el primer paso en Shushan Abigá, ahí en el exilio, y para poder anular el decreto de Amán, es ser un Ben Yair, una persona que ilumina. Tenemos que iluminar. Y tenemos que empezar a iluminarlo primero nosotros mismos, y segundo, después, tenemos que también iluminar a los demás. O sea, para poner a nosotros mismos, nosotros tenemos que poner a nosotros mismos las cosas claras, tenemos que tener las cosas claras. No tiene que haber dudas, dubitaciones. Yo la tengo que tener clarísimo, lo que yo estoy cumpliendo, lo que yo estoy siguiendo, lo que estoy diciendo, lo que yo estoy estudiando. Tengo que poner en claro las cosas, ¿no? Los principios, los tengo que tener bien fijos en mi mente y en mi corazón. Y aún así, después de esto, yo tengo que ayudar a otros a poner las cosas claras, a abrirle los ojos, ¿no? Porque ellos también están ennegrecidos, ellos también están en la oscuridad, ellos también están en el Posher con Ahash Begosh, ahí en Shushan Abida. Tengo que tener claros los principios. ¿Cuáles son esos principios del Yahadut, del judaísmo, del monoteísmo que iluminan? Que no se guarde la luz, porque muchas veces ya descubrí la luz, pero la escondés. La escondés en lo público, la escondés en Shushan Abida. ¿Por qué? Por miedo, por vergüenza quizá, no sé, pero hubo un Ish Yehudi, Ben Yair, ¿no? Un Ish Yehudi, un estudiante de Torah, hijo, te ilumina, no se avergüenza, no se avergüenza de ser un creyente, no se avergüenza de ser un estudiante de Torah, ¿no? No se avergüenza de ser un monoteísta. Luego el segundo paso es que hay que ser un Ben Shimi. La palabra Shimi viene de Shema, ¿no? Alguien que escucha. Y alguien que escucha es con respecto a su estudio de Torah, una persona que escucha una palabra, más otra palabra, y va armando toda una oración. ¿No? Cuando me refiero a oración no me refiero a tefilá, de rezar, no me refiero a oración, a mishpat, ¿no? El clásico concepto que nos dan en la clase de castellano, que es una oración
es la palabra o conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo. A eso me estoy refiriendo. Entonces, escucha una palabra, otra palabra, armando una oración, termina la oración y encuentra otra palabra, escucha otra palabra y pasa a la siguiente oración y después a una tercera oración y comienza a entender todo un concepto, empieza a entender toda una idea, comienza a entender cada palabra que tiene su significado y que tiene su sentido y termina teniendo la idea global del pasú del versículo, como lo estamos haciendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque va sumando detalles. Ese es otro tipo de estudio. El conocimiento, tiene un conocimiento real, global de la cosa. Y al tener ese conocimiento, puede tener también una vivencia real con esa otra cosa. Y es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Porque si leemos este texto, y yo también lo he leído, ¿cuántas veces en la actividad de Purim he leído este texto? ¿No? Y hoy día ya me Yushan Abigá, Ushmo Mordejai, Ben Ishai, Ben, Ben Shimi, Ben Kish. ¿Cuántas veces lo he leído? Y Yemini. Pero yo he tenido que estar, ¿no?, con una guía espiritual, alguien que me hable para que yo pueda escuchar, y he podido aprender no solo de estar instantes, o sea, imagínense lo infinito que nos ha tocado. En un solo texto estamos tomando todo este shiur. De este texto, solamente un versículo, el infinito que es la Torá escrita, la Torá oral, ¿no?, cuando uno estudia con una guía. Este es otro estudio va más allá. Entonces, uno tiene esta relación, porque, por ejemplo, una cosa es decir, llegó mi hijo y lo recibí. Llegó de la escuela, hola hijo. Pero otra cosa es, sí, llegó mi hijo, lo besé, lo bendije, le di la bienvenida, me senté con él, abrí su mochila, me puse a revisar, sacar las cosas que había llevado la mochila, etcétera, y revisar sus cuadernos, preguntarle si le puedo servir algo, le serví su almuerzo, nos sentamos ahí a beber algo, y empezamos a charlar con él, ¿no? Es otro tipo de recibimiento. No es simplemente, recibí mi hijo, no solamente vi el pasú, ok, ya lo vi, no. Hay una vivencia, hay una relación con el pasú, hay una vivencia con este de empieza ahí uno a indagar y a mirar, ¿por qué? Porque recibís eso con luz. Y obviamente cuando tenés luz de los pasú, esa misma luz es cuando vos dejás el coche, dejás la oscuridad, dejás la luz. ¿Y qué lográs con eso? Al igual como cuando yo me senté con mi hijo y empezamos a hablar, hay un kesher, hay una relación. No solamente recibirlo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Ok. No es solamente agarrar el texto y leer, dice esto, no, ok, no va a hacer. No, cuando uno estudia a profundidad, palabra por palabra, oración por oración, vos tenés un kesher con el texto, tenés un kesher en este caso con toda la Torah, y esto te va a entender un kesher que es una conexión, no, con Dios mismo, porque Dios está en la Torah. Entonces, cuando hay un kesher y vos tenés eso de oír, de escuchar, eso te va a convertir en una persona que es ilimitada, que no tiene límites. Y vas a obedecer a Dios porque vas a entender el texto, vas a entender la voluntad de Hashem y vas a entender que vos también no tenés límites para obedecer. Vas a obedecer a Dios incluso fuera de tu propia lógica, porque hay textos, sobre todo cuando estudias Talmud, que te va a romper la lógica. Y no importa si vos vas a escuchar, porque vos querés simplemente escuchar a Dios en ser un Ben Shimi, y no vas a hacer cálculos si conviene, no conviene, si lo puedo hacer, no lo puedo hacer, lo entiendo, no lo entiendo, no, yo uso la voluntad de hacer. Y como está escrito en la misma Aguilar, como hizo más Esther Amalcá, la reina Esther. La reina Esther iría donde el rey, ¿no?, para pedir rajamín, para pedir compasión por el pueblo judío, incluso si no era llamada, sabiendo que le iban a matar. Había una ley, si vos ibas a hablar con el rey y el rey no te había llamado, ibas a morir, te mataban. Eran las precauciones, pero aún así ella fue. Esther Malká fuera de la lógica, ¿por qué? Porque estaba en esa etapa de ser un Ben Shimi, que escuchó no solo con Rajamín, escuchó también con su misericordia las necesidades de los demás, las necesidades de su pueblo. Y vos sabés escuchar la voz de Dios, vas a también estar digamos, con ese sentido espiritual tan abierto, tan desarrollado, que vas a escuchar también las necesidades del pueblo judío, o bien las necesidades de tu prójimo. Ese es ser un Ben Shimi. ¿Qué es ser un Ben Kish? La palabra Kish dijimos que es golpear las puertas de Rajamín.
Es decir, tener misericordia. Una persona que tiene misericordia es una persona que no solo tiene misericordia y pide misericordia, sino que también desea la misericordia para con los demás. Que su tefilá, como lo hizo Mordejai, el tefilá, no rezó por él Mordejai, no, salva a mí, este decreto, salva a mi prima, a mi sobrina, Esther, y el resto que se arregle. ¿No? O proveeme hacer un viaje, ¿no? Que me caiga un canto de dinero para irme a Jerusalén y abandonar Susán en Navidad. No fue la tefilá de Mordejai. Mordejai, a pesar que escuchó que estaba en un gran nivel, superior de los chicos que había escuchado las buenas noticias, estando en este nivel de la cuarta dimensión, Mordejai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, comenzó a pedir misericordia también por otros judíos, por los judíos de Shushan Abida, por los judíos que están en el exilio. Porque esta persona, como lo vimos ayer en la cuenta del Homer, ha desarrollado todo el tema del Tiferet, todo el tema de la belleza, de las figas de Tiferet. Y habíamos aprendido que Tiferet significa eso, compasión, rajamín, misericordia. Y no en vano, la misericordia está entre el Gesed y la Giburá, entre la bondad, también lo vimos ayer, entre la bondad y el rigor. Ahí es donde se demuestra la compasión. Se toma de la bondad, del Gesed, ¿para qué? Para iluminar también la parte del rigor. Ese es ser compasivo. Y esa es la actitud de un Ish Yehudi también. No recé, porque es fácil. Nosotros rezamos cuando hacemos tefilá, que no está mal, pero a veces invertimos más tiempo pidiendo por nuestras necesidades. Es fácil tener rajamín por uno mismo y pedir rajamín ayer por uno mismo. Es fácil tener rajamín por los hijos, por la esposa, por los padres, por los hermanos, por la familia. Fácil pedir rajamín. Pero ¿cuánto tiempo vos invertís en pedir rajamín por tu prójimo, por los demás, por aquellos que a veces ni siquiera vos conocés, por tus alumnos, por tus compañeros? Eso es ser un benquish. El texto después dice, Ushmo. ¿Qué significa Ushmo? Y su nombre es. Su nombre era Ushmo Mordejai. Su nombre era Mordejai. Dice, es un texto que trae Jamín, en este Midrash, explicando. Sadequín Domin Leboga. Significa Sadequín Domin Leboga. Los Sadequín son iguales a su creador. A diferencia de los Reshaim. Los Reshaim, los malvados. A diferencia de los justos, los Sadequín, los justos son iguales a su creador, los malvados no. ¿Dónde lo vemos? Pregunta la Gemara. ¿Dónde vemos esto? Y el mismo pasó. Dice Ushmo Mordejai. Ushmo, un nombre. Y Jamín dicen Hashem Ushmo Kodemlo. Quiere decir Hashem Ushmo Kodemlo. Que la palabra Ushmo, que quiere decir su nombre, siempre viene antes de decirlo, es decir, de decir su nombre. ¿Cómo es esto? Parashat Ba'era, por ejemplo, dice Ushmi Hashem. Ushmi es, y mi nombre es Hashem. O muchas veces decimos, se ve también, ¿no? Ani Hashem, Ushmi Hashem. Juro por mi nombre mismo. Ushmi Hashem. Y eso también lo vemos en el resto del Tanaj. Cuando se menciona los sadikim, siempre vas a encontrar Ushmo y el nombre del sadik. Y eso no pasa con los malvados. Con los nombres de los malvados vas a encontrar el nombre del malvado. Y después Ushmo. Por ejemplo, está escrito, ¿no? Bueno, en este texto, ¿no? Ushmo Mordejai, su nombre es Mordejai. También en Megilat Ruth, Ushmo Boaz, y su nombre era Boaz. O también está en el libro de Josué, en Josué, Ushma, significa su nombre femenino, Ushma Rahab. Sí, la prostituta, era una justa, una tzaddik que salvó a aquellos dos espías. Y de ahí más bien viene el Mashiach, que se casó con Caleb. Está escrito también, si no me recuerdo, en Shoftim, el libro de Jueces, Ushmo Manoah, el padre de Shimshon, el padre de Sansón. Otra vez, Ushmo Manoah, el nombre del Sadik. Y está escrito también, también en el mismo libro de Shoftim, no, en Shmuel, si no me equivoco, ¿no? Ushmo el Caná. El Caná era el padre de Shmuel, la esposa de Ana. También dice Ushma Hana,
y su nombre era Ana, que estaba rezando y Elí pensó que estaba ebria, no lo habrán leído. Pero siempre ve eso, pero en cambio, está escrito con los resaín, con los malvados al revés. Está escrito, por ejemplo, es decir, primero el nombre y después la Ushmo, porque es al revés. Está escrito Goliat, Ushmo. Y Goliat es un nombre. O Nabal, ¿no? Aquel personaje que era el primer esposo de Abigail en el tiempo de David. Está escrito Nabal, Ushmo. ¿Por qué? Porque el Shen, que representa un nombre, también Shen está inscrito en la palabra que es la Neshama. Neshama. Shen. Porque Ushmi Hashem, mi nombre es Hashem, Yud Kei, es que yo doy honor a mi nombre. Cuando Dios jura, jura por su nombre. Y eso que nos enseña que es un Shmo, es que la persona tiene que dar honor a su nombre. Ya hemos hablado de este tema también, de dar honor al nombre. Si vos te llamás, no sé, te llamás Mijael, wow, un hermoso nombre. ¿Vos te comportás como Mijael? ¿Cuánta gente que se llama Abraham, que se llama muchísimo? No, tienen que darle honor a su nombre. Yo me llamo Daniel, tengo que darle honor a Daniel. Y tengo otro nombre, Nachman, un sabio del Talmud, y también uno de los líderes de la Hasidut, Nachman Yulerle. La pregunta es si yo me comporto como Nachman. La verdad es que no, muy lejos todavía. Pero el Shmo, este nivel, nos enseña en esta cuarta dimensión que uno tiene que dar honor a su nombre, ¿no? Como vos te llamas. Y es importante conocer el significado, porque justamente el nombre, aparte de mostrar la esencia de las cosas, mostrar la esencia de uno, igual que el nombre de Hashem revela la esencia del Eterno. En realidad el nombre no lo necesitamos. En realidad el nombre lo necesitamos para relacionarnos con otros. Porque yo, incluso si me cambiase de nombre, yo sigo siendo yo. ¿Me dejo entender? O sea, por más que se llame Daniel Nachman, yo sigo siendo yo. No me puedo cambiar el nombre y mientras no cambien mis cualidades, sigo siendo yo. El nombre me significa, es para voltearme con los demás. Cuando alguien me llama, hey Daniel, yo volteo, vení, y voy. Y eso es para relacionarnos con los demás. Es otro aspecto del nombre. El nombre de Hashem, entonces, también aquel que se conecta con Dios. Ushmo es esa virtud de relacionarse con Dios. No solo que yo me conecto con Dios, que tengo un pleasure con Dios, sino que hago que también, que otras personas, que mi prójimo, que mi familia, que mis hijos, también se conecten con Dios. Y ahí se conectan las Neshamot. Ese es otro nivel. Dice Ushmo Mordejai. Es Mordejai. Mordejai, en la palabra Mordejai está escrito también ahí, con las letras, está escrito la palabra en hebreo Derech. Derech en hebreo significa camino. Es decir, Mordejai es el que muestra el camino. Es aquel que da, y es lo que no nos gusta, ¿no? El que da responsabilidades. Es la persona, cuando uno está en este nivel de la cuarta dimensión, vos delegás a otras personas sus responsabilidades. Vos enseñás a las personas lo que tienen que hacer. Vos les enseñás a otras personas el camino. Vos mostrás, iluminás a otra gente para que ellos tengan propósito en su vida. Y eso es lo más lindo, cuando vos le das propósito a la gente. Gente que ni sabía que tenía esos talentos, gente que también tenía esas virtudes. Y tú les demostrás que sí podés y lo animás. ¿No? Ese es el nivel de estar en un Mordejai. Alguien que muestra caminos, que muestra propósitos, que sabe delegar. Y lo vemos en la misma Megilá, en el capítulo 4, los versos 3 y 14. ¿Qué le dijo? Como ya Mordejai se enteró todo el decreto de Amán, había rezado por el pueblo judío, había hecho duelo por el pueblo judío, comenzó a clamar al Eterno, a llamar a los judíos a hacer teshuva. Pero aún así mandó a llamar un mensaje a Esther. Esther estaba en el palacio. Y el mensaje que le dice es, no creas dentro de tu alma, miren lo que le dice Mordejai, dentro de tu alma. No creas que dentro de tu alma te has de escapar de este decreto. No vas a escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío. Por cuanto, si en este momento vos te callás, ten seguro que vendrá socorro y vendrá liberación para los judíos de otra parte.
pero tú, ¿no? Pero tú y la casa de tu padre van a perecer. Y quién sabe si tú has llegado al reino para esta hora. Ese es Mordejai. Mordejai le dio un propósito a la vida de Esther. E inmediatamente Esther, cuando escuchó estas palabras, este propósito que le estaba dando a su vida, ahí me están, día de los judíos que hagan ayuno, no 2 días, yo también voy a hacer ayuno con mis doncellas, me voy a arreglar y me voy a presentar así, que el rey no me haga llamado. Y gracias a este sentir de Mordejai, de saber mostrar el camino, de saber darle responsabilidad a alguien, de saber darle propósito a alguien y encomendárselo todo ese trabajo a Esther, nosotros todavía estamos aquí y podemos celebrar Purim y todas las festividades de gente que toma responsabilidad. ¿Por qué? Porque Mordejai es aquellos que saben enseñar. Y ese es un nivel muy alto, el poder enseñar. No importa si vos estás en el nivel 1 y que sabes un pasuco. No importa si vos le enseñás a otro, también estás en esto de ser un Mordejai, de poder enseñar. Pero hoy, ojo, hay que saber enseñar también, no solo un pasú. Eso te va a animar a aprender otro pasú y a enseñar ese mismo pasú. Ya son 2 pasús que vos tenés. Y así aumentar 3, 4, 5 pasús. Tú ya tenés toda una clase, todo un shiur. No, poco a poco ir creciendo. Pero aún así, en el nivel 1, también un solo pasú podés ingresar a esta cuarta dimensión. Porque esta dimensión de poder enseñar y puede mostrar la segunda imagen. Es la imagen que vimos ayer en el shiur. La imagen del Etzraim. Amén. Si ustedes ven, si se aprecia todas las Sefirot, ¿las pueden apreciar? Sí, señor. Sí, Sí. Ok. Habíamos visto ayer que las Sefirot se comparten en 2 espacios, digamos, 2 regiones. Una región es del intelecto, es decir, el intelecto, el Ben Adán, el ser humano. Y las otras 7 están por debajo, es con respecto al corazón, con respecto al animal, ¿no? A las emociones. En todo lo que era el intelecto estaba la Jochma, estaba la Binah, estaba el Da'at, y en los restos, las emociones, ¿no? Del mundo animal, por así decirlo, no es que sean animales y lo vamos a desarrollar, no, son nuestras emociones, nuestras llamadas animales, y las que estamos desarrollando justamente en estos 49 días del Omer, ¿no? Está el Gesed, está la Geburán, está el Tiferet, el Yesod, está el Od, el Netzach y el Malhut. Vamos a desestimar la parte de abajo, ya lo vimos ayer, y es nuestro trabajo. Esta cuarta dimensión está, en este caso, en la parte superior. Jochma Binah Da'at, y hay uno más arriba que ustedes han notado, que es Keter. Ya habíamos hablado que Keter es el nivel número 1, ¿no? El nivel de la Jochma, de la inteligencia, del entendimiento y de la sabiduría. Que se adquiere estando en estos 3 niveles. En los primeros 3 niveles de los muchachos, de los chicos que dieron su respuesta. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero lo impresionante de esto es el Keter. El Keter en la parte superior, que Keter en hebreo significa cogona, una cogona que es lo que llaman los reyes, y es la providencia, señala la providencia, y de ahí emanó todo para ser el mundo que hoy día conocemos. Pero ir más allá de hablar de todo lo que es Kabbalah, todo esto de ser Ish Yehudi, de ser Ben Chair, Ben Shimi, Ben Kish, ¿no? De ser un Ish Yemini, okay. Ojo que me faltó hablar de Ish Yemini, que es la parte derecha. La palabra Yemini también significa derecha, no solo significa Benjamín. Entonces, si ustedes ven la parte derecha, ¿no? De todas las sefirot, es una persona que ha desarrollado, sobre todo la Jomá, una persona que ha desarrollado el Gesed, una persona que ha desarrollado, toda esa parte derecha está más desarrollada. Con eso no quiere decir que la parte izquierda es malo, no. La parte siempre a la derecha, es la más fuerte, digamos, es la sefirot con mucho más fuerza, por así decir, ¿no? Por ejemplo, tenemos Gesed, por un lado, que es la bondad, y por otro lado tenemos la Gebugá, que es el rigor.
el rigor no nos gusta, no nos gusta la disciplina, las personas que son así rigurosas, el juicio, no es muy agradable que digamos, pero el Gesed sí lo es, el Gesed sí, la bondad, ¿no? Esa compasión. Por lo tanto, Mishi Mini es que ha desarrollado cada una de estas partes de la derecha. Pero volviendo a lo que es el Keter está tan alto que esto nos enseña. Es decir, no hay una clase de ser un Keter, no hay una clase que yo te pueda dar un shiur, porque esto es tan divino, tiene una fuerza tan grande. ¿Cómo se representa esto en este mundo? Es la voluntad. Yo no te puedo dar un shiur de cómo desarrollar la voluntad, no existe eso. Yo no te puedo enseñar cómo tener una buena voluntad o qué es tener voluntad, porque esto escapa de este mundo. Y cuando uno alcanza todo este Keter, toda esta cogona, toda esta voluntad, ¿no? con cosas tan simples que mueven el mundo y que hacen a las personas con éxito, ¿no? Voy a tener la voluntad de mañana levantarme a las 5 de la mañana. Esto no se le puede enseñar a nadie. Pero la persona se levanta, tiene la voluntad de ahora en adelante, esa persona que antes se levantaba a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, no, 5, una gran fuerza de voluntad, como decimos. La persona que tiene la voluntad de dejar un vicio, de dejar una mala cualidad, que tiene la voluntad de estudiar como tiene que estudiar, que tiene la voluntad de buscar a Hashem como se tiene que buscar. Eso nos enseña, hijos. Eso no es, como digo, por eso está más allá, está muy arriba de todas las sefirot. Pero teniendo la voluntad, y eso sí se puede insistir a la gente, ¿no? Que saque esa fuerza interior que está en tu neshama, porque es parte de nuestra neshama la voluntad. Y no solo es de judíos, sino ágidas, todo el mundo. Tener la voluntad de ser un Ish Yehudi, tener la voluntad de ser un Benjamin, una persona, Ben Yair, una persona que ilumine, tener la voluntad de ser, en este caso, un Benjamin, una persona que sepa escuchar a los demás, de ser un Bekish, tener la voluntad de rezar como se tiene que rezar y buscar y pedir rajamín por los demás, tener la voluntad de ser un Eshmor, la voluntad de que mi palabra es mi palabra, que yo doy honor a mi nombre, que doy, si yo digo sí, es sí, si digo no, es no, no. Por eso cuando jura por su nombre, a nosotros nos dicen, no juréis por mi nombre. O sea, no necesitas jurar por mi nombre, no te vas a tu propia palabra o tu propio nombre para que puedas mantener una promesa o un juramento. Es el tener la voluntad de ser un tatik y dejar de ser un rashaim. Es tener la voluntad de ser un mordejai, alguien que enseñe el camino, pero que primero busque el camino y encuentre el camino y ande por el camino. Todo eso se logra con el Keter, todo eso se logra con la voluntad. Y eso, mis queridos alumnos, eso yo no les puedo enseñar. Está en ustedes y ustedes lo tienen que sacar. ¿Cómo? No sé. Eso depende de cada uno. Bien.